Saludos hermanos y hermanas de batalla, os voy a contar la historia de los Guerreros de Hierro desde su fundación hasta la actual era Indomitus. Un saludo a los primeros en comentar el vídeo de las Cruzadas Negras de Abaddon, y ahora empecemos. Los Guerreros de Hierro, que eran originalmente la Cuarta Legión de Marines Espaciales, se especializaron en romper asedios y asaltos a fortificaciones estáticas, lo que los convirtió en grandes rivales de la Legión de los Puños Imperiales, que se dice que construyen las mayores defensas estáticas del Imperio. Fue esta rivalidad entre las legiones y entre sus primarcas Perturabo y Rogaldorn de los Puños Imperiales lo que ayudó a convertir a los Guerreros de Hierro al caos. Sabemos que al igual que los miembros del Adeptus Mechanicus y el capítulo leal de Manos de Hierro, los Guerreros de Hierro tienen una fuerte predilección por reemplazar partes de su cuerpo con mejoras cibernéticas. Cuando reciben un regalo mutacional de los poderes ruinosos, la mayoría de los Guerreros de Hierro simplemente cortan el apéndice mutado, si es posible, y lo reemplazan por uno mecánico. Dichas estas curiosidades, vamos a ver cómo es que esta legión acabó adorando los poderes ruinosos del caos absoluto. Al igual que todas las legiones, fue fundada durante las etapas finales de la Guerra de Unificación en Terra. La evidencia documental atestigua que la semilla genética de la Cuarta Legión mostró una adaptabilidad superior al promedio, y las tasas de rechazo de implantes fueron notablemente bajas. Esta ventaja significó que la fuerza de combate de la Cuarta Legión se construyó rápidamente, expandiéndose en varios batallones completamente listos para la batalla. De esta forma, fue una de las legiones que más combates ganó, tanto en Terra durante la destrucción de los últimos elementos resistentes allí, como luego a lo largo de la pacificación del sistema solar. Los Guerreros de Hierro serían recompensados por eso, y recibieron un enorme abastecimiento de nuevas armas y máquinas de guerra a medida que estaban disponibles gracias a la alianza del Emperador con Marte. Además, también recibieron un notable incremento de reclutas terranos, aumentando aún más su número. Fue por esta adaptabilidad de la semilla genética y el éxito probado en batalla que la Cuarta Legión se convirtió en una de las legiones astartes más numerosas durante los primeros años de la Gran Cruzada. A medida que su papel se desarrolló como una fuerza de combate especialista en soportar la peor parte de las operaciones de combate, la Cuarta Legión le dio cada vez más importancia al uso de bombardeos masivos y el despliegue de blindados pesados para encabezar todos los ataques. Se dice de ellos que una vez que iniciaban un ataque, no se retiraban hasta acabar con el enemigo. En consecuencia, la Cuarta Legión se utilizó cada vez más para luchar en campañas a menudo sin gloria, pero vitales y con un desgaste muy agotador, con un derramamiento de sangre prolongado. Los registros imperiales de la campaña de Incaridon indican que los Guerreros de Hierro lideraban a la octava flota expedicionaria, y allí demostraron su tenacidad al conseguir una victoria imposible. Sin embargo, esa victoria fue tan costosa en vidas que el mismo emperador le reprendió por sus acciones. Esto marcaría su carácter y abriría una brecha entre ellos y sus legiones hermanas, que a vista de ellos recibían mejor trato por parte del emperador. Lo que quedó de la Cuarta Legión después de Incaladion fue una legión que ya no gozaba del favor imperial y que continuaba sin su primarca. Incaladion había empañado los primeros éxitos de la Cuarta Legión y había presenciado la muerte de muchos de sus comandantes más importantes, así como la matanza masiva de más de 2 millones de soldados del ejército imperial que estaban bajo su mando. Fue a esta Cuarta Legión, dañada, desangrada y sin una dirección clara, a la que finalmente llegó su primarca. La evidencia que queda de la recuperación de Perturabo y su instalación en las fuerzas de la Gran Cruzada indica que el proceso ocurrió rápidamente y con una aceptación inmediata por parte de Perturabo, en marcado contraste con varios de los otros primarcas. Se comentó por entonces que si bien todos los hijos poshumanos del emperador mostraron un intelecto sobrehumano, la capacidad de aprendizaje de Perturabo era realmente increíble, y rápidamente se llegó a decir que de todos los hijos del emperador era el más dotado en términos de inteligencia científica y capacidades tecnológicas. Después de un breve periodo en la compañía del emperador, luchando junto a él y consumiendo conocimiento de la Gran Cruzada, su historia, maquinaria de guerra y operaciones, Perturabo recibió el mando de la Cuarta Legión. En ese momento
comandaba unos 35.000 astartes, además de otros 15.000 que estaban dispersos por la galaxia. Perturabo analizó la historia de su legión y, sintiendo vergüenza por su ineficiencia, decretó que 1 de cada 10 marines sería ejecutado para expiar sus culpas. Algunos de sus hermanos primarcas, creyendo que Perturabo estaba loco, protestaron ante el emperador. Entre ellos, el más indignado era Robot Guilliman, quien juró a Perturabo desprecio eterno por tal decisión. Para aquellos que sobrevivieron a la autoaniquilación de la Cuarta Legión, la lección era clara. Así iba a ser el gobierno de Perturabo, despiadado e implacable, y sin favores ni preferencias. El primer enfrentamiento importante de la Cuarta Legión bajo el mando directo de su primarca fue el ataque contra un enemigo que pondría a prueba el template de la Legión y abriría la campaña para llevar al cúmulo de Meratara al redil imperial. La Cuarta Legión, tambaleándose por el castigo a manos de su nuevo amo, se vio avergonzada por un deseo desesperado de demostrar su valía ante su primarca, y serían los jueces negros de Meratara los que sufrirían su odio e ira reprimidos. Después de que Perturabo derrocó a los cacareados jueces negros y reclamó su dominio para el imperio, purgó a los Xenus Ectos Saurids de Bericonia y subyugó a los caballeros renegados de Lixos. Este último hecho le otorgaría el favor del Mechanicum y le serían provistas muchas nuevas máquinas de guerra. Sin embargo, la brecha que se había abierto entre los guerreros de hierro y las demás legiones de marines espaciales solo se hizo más profunda con el paso del tiempo y el resentimiento. Perturabo había despertado en sus guerreros de hierro un reflejo de su propia alma, un alma oscura, y dentro de ellos nacieron sus propias sospechas, malévola desconfianza e insensible indiferencia hacia la vida. Dada la predilección de esta legión por las batallas de asedio, y además de que su primarca aceptaba la muerte como precio para una buena victoria, se estima que los guerreros de hierro sufrieron el mayor número total de bajas a lo largo de la Gran Cruzada que cualquiera de las otras legiones. Y a pesar de su resistencia genética mejorada contra los traumas mentales, se cree que una exposición tan continua a la muerte y la destrucción produjo una corrupción lenta y amarga en la psique de esta legión. Perturabo y su legión no buscaron amigos ni aliados entre aquellos con los que sirvieron, excepto quizás los agentes del Mechanicum, quienes les ayudaron en la búsqueda de medios cada vez más poderosos y eficientes para librar la guerra. En las ocasiones que los guerreros de hierro lucharon junto a otras legiones, estas simplemente los inscribieron en sus registros como compañeros de armas sin ningún nombre, compañeros de armas anónimos. Este creciente cisma se exacerbó aún más después del nombramiento de Horus como el señor de la guerra imperial. No tardó mucho en que Horus decretase nuevas órdenes a los guerreros de hierro y los mandó lejos a luchar en una campaña terrible. Perturabo y su legión se enfrentaron a un enemigo mortal tras otro, sin pedir ni refuerzos ni ningún recurso adicional, pero aún así cumplieron su misión con éxito. Dichos eventos, en retrospectiva, solo sirvieron para fomentar y amplificar el resentimiento y la discordia dentro de la Cuarta Legión y separarla del imperio al que servía. Y lo que es peor, trastornaría cada vez más a sus guerreros, ya que lucharon frente a algunos de los peores horrores que la Gran Cruzada jamás enfrentaría. De hecho, esto puede haber sido el plan de Horus desde el principio, nunca lo sabremos. Se sabe que donde otros primarcas como Leman Russ, Vulcan y Magnus el Rojo se negaron a dividir sus fuerzas, Perturabo obedeció las órdenes con creciente amargura. Los guerreros de hierro se estaban convirtiendo en una legión de guarnición, con pequeños despliegues por todo el imperio. El resentimiento contra las demandas implacables del emperador comenzó a acumularse en la Cuarta Legión, y particularmente dentro del mismo primarca Perturabo. Hay algunos que todavía afirman que el defecto fatal de los guerreros de hierro fue que realmente no creían en la causa de la Gran Cruzada o en el emperador al que servían, aunque en lo que todos coinciden es que lo que finalmente trastornó a los guerreros de hierro fue sentir que mataban sin ningún propósito y no sentían honor alguno en sus victorias. A medida que se acercaba el trágico estallido de la herejía de Horus, parece que Perturabo se vio sometido a una presión cada vez mayor debido a una serie de acontecimientos trágicos. El más importante de todos ellos,
había sido la rebelión de Olimpia, la sede del dominio de la legión en el cúmulo de Meratara y el mundo natal de su primarca Perturabo. Con la muerte del longevo tirano de Lochos y sátrapa de Olimpia, la política engañosa y viperina de Olimpia se había degradado gravemente hasta convertirse en luchas internas e insurrección imperial. Fue el propio Horus quien le dio la noticia a Perturabo de que su planeta natal Olimpia se había rebelado contra el imperio. Damnekos había muerto y la población se había levantado en armas contra el imperio tras años de implacable propaganda antiimperial por parte del tirano muerto. Perturabo ya estaba cansado de tener que demostrar su valía repetidamente, y la idea de ser el primarca de la única legión de marines espaciales incapaz de mantener su propio mundo natal lo horrorizaba en cantidades astronómicas. La ira reprimida durante mucho tiempo de Perturabo finalmente se desató, y a su regreso a su mundo natal, el primarca promulgó una venganza tan temible que innumerables inocentes fueron masacrados, y ciudades enteras quemadas y destruidas. Nadie se salvó, ya que las órdenes de Perturabo eran claras: no habría perdón para los rebeldes. Cuando terminó la masacre, Olimpia había sido purgada de toda rebelión, y más de 5 millones de civiles habían muerto en el proceso. Mientras las piras ardían durante la larga noche de Olimpia, los guerreros de hierro se dieron cuenta lentamente del alcance de lo que habían hecho. En un momento eran los héroes de la humanidad atacando a los terribles Xenos Rudd, y al siguiente día estaban cometiendo un genocidio contra su propia gente. La amargura llegó también para Perturabo a raíz de su venganza, y conoció la desesperación total cuando comprendió los crímenes que había cometido lleno de rabia. Sabía que el emperador nunca podría perdonarlo por sus actos. Para complicar aún más la situación, llegó la noticia del bombardeo de Horus en Isban III sobre los leales restantes de las legiones traidoras, y el emperador ordenó a los guerreros de hierro que se enfrentaran a los traidores y los llevaran ante la justicia. Horus se había convertido en traidor al emperador junto con su propia legión de los hijos de Horus. Los devoradores de mundos de Angron y la guardia de la muerte de Mordarion también eran ahora legiones traidoras. Fulgrim y los hijos del emperador también habían declarado su lealtad a la causa de Horus y al caos, y el primarca renegado había intentado sin éxito convertir a Ferrus Manus de los Manos de Hierro a la adoración de los poderes ruinosos. Por orden directa del emperador, los guerreros de hierro se unirían a los Manos de Hierro y otras 5 legiones leales para aplastar la rebelión contra el gobierno imperial en el sistema Isban. En Isban V, los guerreros de hierro, los amos de la noche, los portadores de la palabra y la legión alfa se mantuvieron en reserva, mientras que Ferrus Manus dirigió a los Manos de Hierro junto a la Guardia del Cuervo y los Salamandras contra las posiciones de los traidores. Debió ser durante estos momentos iniciales de la batalla de Isban V que Perturabo decidió pasarse al lado de los traidores. La historia registra poco de las maquinaciones que seguramente Horus debe haber llevado a cabo para convertir al amargado Perturabo a la causa de los traidores, pero sea cual sea la verdad, los guerreros de hierro se volvieron contra sus hermanos en la masacre del desembarco de Isban V, y al hacerlo, sellaron su condenación y lealtad a los poderes ruinosos. Después de enfrentarse fuertemente con las fuerzas de Horus, los leales supervivientes de la primera ola buscaron ansiosamente el refugio de las trincheras y búnkeres de los guerreros de hierro, pero sin embargo fueron asesinados a tiros sin ninguna piedad por sus antiguos aliados. De ahora en adelante, los guerreros de hierro siempre han sido conocidos como los traidores de Isban en todo el imperio. Más tarde, a raíz de la masacre del desembarco, para celebrar la decisión de Perturabo de que sus guerreros de hierro se unieran a su lado en el conflicto, Horus le entregó al Señor de Hierro el legendario rompeforjas, el martillo del trueno, el arma personal del primarca caído de las Manos de Hierro, Ferrus Manus. La concesión de esta bendición fue la encarnación de un nuevo pacto entre el Señor de la Guerra y el primarca de los Guerreros de Hierro, un regalo de Horus a Perturabo destinado a simbolizar la nueva lealtad de Perturabo y los Guerreros de Hierro al Señor de la Guerra en lugar del Emperador. Algunos eruditos imperiales creen que el martillo rompeforjas actuó como un conducto
a través del cual los poderes ruinosos podrían manipular al primarca de los Guerreros de Hierro. Después de la masacre del desembarco, la Cuarta Legión transformó a Olimpia y sus sistemas estelares circundantes en el llamado Imperio de Hierro. En una docena de mundos, un guerrero de guerra de los Guerreros de Hierro reemplazó al gobernador planetario imperial, y los diezmos se pagaron a los nuevos gobernantes bajo la sombra de las almenas fortificadas. A medida que avanzaba la rebelión de Horus, los Guerreros de Hierro se tomaron el tiempo para humillar a sus grandes enemigos, los puños imperiales, y lo hicieron en el aislado mundo de Hydra Cordatus, que los hijos de Dorn habían llevado recientemente al redil imperial. Los Guerreros de Hierro aterrizaron en el planeta tras un bombardeo de saturación que redujo a cenizas el valle donde se encontraba la formidable fortaleza solitaria del planeta, conocida como la Fortaleza Ciudadela de Cadmia. Cuando los Guerreros de Hierro finalmente vencieron las antiguas defensas de la Ciudadela y rompieron sus muros, se volvieron locos. Masacraron a los legionarios restantes de los puños imperiales, a los heroicos hombres y mujeres de Hydra Cordatus que habían elegido unirse a ellos, y a los refugiados de los campos devastados debajo de la fortaleza. Después de su victoria en Hydra Cordatus, Perturabo se enteró de que Fulgrim y su legión de los hijos del emperador deseaban reunirse con él para discutir algo de gran importancia. Aunque Perturabo sospechaba de las intenciones de su hermano, tal vez esta empresa conjunta otorgaría entendimiento a través de una causa común. Fulgrim reveló su propósito: debían aventurarse a la grieta de disformidad que había plagado los sueños de Perturabo toda su vida, el Ojo del Terror. Dentro estaba escondida un arma Xeno antigua y prohibida, conocida como el Ángel Exterminatus. El destino de la flota conjunta de naves de los Guerreros de Hierro y los hijos del emperador era el mundo Eldar perdido de Idris, un mundo que se decía que había sido favorecido por la diosa Lilith. Idris fue uno de los mundos legendarios de los Eldar que una vez formaron el corazón del antiguo imperio Eldar antes de que fueran consumidos por la creación de la gran grieta disforme que era el Ojo del Terror tras el nacimiento del dios del caos Slaanesh. Perturabo no confiaba ni un poco en Fulgrim, sabiendo que era inevitable ser traicionado por su hermano. El Señor de Hierro siguió adelante con la intención de completar su búsqueda, y al llegar al final, Perturabo se enfadó con su hermano y se dio cuenta de que nunca había existido ningún Ángel Exterminatus. Fulgrim le confirmó a Perturabo que aún no existía tal arma, ya que Perturabo iba a ser el Ángel Exterminatus. Con esa traición, Fulgrim inició un ritual mediante el que extrajo la energía vital de Perturabo para así poder ascender a la demonicidad, y después de eso desapareció dejando a Perturabo en el planeta Eldar con sus Guerreros de Hierro. Con la desaparición de los hijos del emperador, el mundo de Idris comenzó a desintegrarse. Por fortuna para los Guerreros de Hierro de Perturabo, este los lideró eficazmente hasta su nave y pudieron escapar viendo desde la distancia el final del planeta Eldar. Y aún ahora, después de evitar su muerte, no estaban a salvo. El Ojo del Terror, de alguna manera, ejercía una fuerza gravitatoria imposible de resistir, y toda la flota de Guerreros de Hierro fue tragada. Lo que pasó allí nadie lo sabe, pero los Guerreros de Hierro emergieron intactos del Ojo del Terror, y fueron transportados a través de la singularidad del Ojo del Terror al otro lado de la galaxia, hasta el sistema Talarn. Una vez que llegó a Talarn, Perturabo se dio cuenta de que la reliquia del caos conocida como el Cursus de Alganar se encontraba en ese planeta, e inmediatamente trazó planes para adquirirla y conquistarla para los traidores. Más de 1 millón de vehículos blindados lucharon en ese desierto recién nacido, que se considera la batalla de tanques más grande de la historia imperial, hasta que finalmente los Guerreros de Hierro se vieron obligados a retirarse sin el Cursus. Hacia el final de la herejía, los Guerreros de Hierro recibieron órdenes de encontrar al primarca Angron y la Legión de Devoradores de Mundos y reunirse con ellos en Ulanor para preparar el asedio de Terra. Después de 7 años estándar de amarga guerra civil tras la masacre del desembarco, un gran contingente de la Cuarta Legión acompañó al propio Perturabo hasta Terra, donde supervisó el asedio del Palacio Imperial durante la batalla de Terra. No se puede saber
si las defensas magistralmente construidas por Dorn finalmente habrían resultado ser la ruina de los guerreros de hierro, ya que Horus fue asesinado por el emperador a bordo de su nave insignia antes de que el asunto pudiera decidirse por completo. Aquellos guerreros de hierro que habían tomado parte en el asedio de Terra huyeron al ojo del terror con el resto de las legiones traidoras, pero no antes de luchar en una larga acción de retaguardia contra las fuerzas leales del emperador durante la Gran Purga, en un intento de mantener el Imperio de Hierro, el cual habían forjado a partir de los sistemas estelares que rodeaban Olimpia. Durante este periodo, los hijos de Perturabo finalmente se encontraron libres para probarse a sí mismos contra los de Rogal Dorn. Antes de que su legión hiciera lo mismo, Perturabo ideó y promulgó la única victoria real para los guerreros de hierro tras la herejía de Horus. Perturabo diseñó una trampa en el mundo Sebastus IV diseñada para atrapar a Rogal Dorn y los puños imperiales con quienes Perturabo y sus guerreros de hierro habían albergado durante mucho tiempo una amarga rivalidad que había surgido de cada legión que afirmaba ser la mejor fuerza del imperio en la defensa y asalto de posiciones fortificadas. La trampa era conocida como la Fortaleza Eterna, una fortaleza centrada dentro de 20 millas cuadradas terrestres de búnkeres, torres, campos de minas, trincheras, trampas para tanques y reductos de defensa. Al enterarse de esto, Rogal Dorn declaró públicamente que sacaría a Perturabo de su agujero y lo traería de regreso a Terra en una jaula de hierro. Algunos astartes de los puños imperiales lograron penetrar las defensas y llegar al centro de la Fortaleza Eterna, solo para descubrir que no había torre central, simplemente un espacio abierto vigilado por aún más defensas. La fortaleza era un señuelo sin valor real. Para el sexto día del asedio, los astartes de los puños imperiales luchaban individualmente, sin apoyo, usando los cuerpos de sus propios hermanos de batalla para cubrirse de los disparos. El asedio a la Fortaleza Eterna, más tarde denominada simplemente como la Jaula de Hierro por los puños imperiales, duró otras 3 semanas solares. La salvación llegó en forma de Robot Guinea y los ultramarines, pero el asedio dejó a Dorn destrozado. Hizo que el capítulo de los puños imperiales no pudiera luchar durante 19 años estándar hasta que recuperaron sus terribles pérdidas, y allanó el camino de la ascensión de Perturabo al rango de príncipe demoníaco del caos absoluto, todo gracias al sacrificio de más de 400 marines espaciales leales en el sangriento paisaje de Sebastus IV. Esta campaña, la más infame de todas, fue la hazaña que le valió a Perturabo la oscura bendición de la apoteosis para convertirse en un primarca demoníaco. Bajo el mando de su nuevo príncipe demonio, la mayoría de los guerreros de hierro huyeron al ojo del terror y aseguraron el mundo demoníaco de Medrengard. A aquellos guerreros de hierro que habían establecido su propio imperio alrededor de Olimpia se prepararon para el inevitable asalto de las legiones leales. Los puños imperiales apoyaron a los ultramarines en una campaña para liberar a los mundos subyugados, y aunque los traidores finalmente fueron derrotados, fue solamente después de una larga campaña que culminó con los guerreros de hierro detonando sus reservas nucleares y reduciendo Olimpia a un destello radiactivo. El antiguo mundo natal de los guerreros de hierro quedó como un páramo maldito que fue puesto en cuarentena por el imperio y catalogado como perdita por la Inquisición, y no se ha encontrado más mención de Olimpia en los registros imperiales durante más de 10.000 años estándar. Y así pasaron 10.000 años en los que Perturabo junto a sus guerreros de hierro se corrompieron más y más en su mundo demoníaco. Los guerreros de hierro adorarían al caos absoluto saliendo de su mundo solo para esparcir dolor y muerte por la galaxia. Llegamos ahora a la actual era en la que los guerreros de hierro son estos marines corruptos que todos conocemos, así que os contaré sus últimos movimientos en la larga guerra contra el imperio, movimientos de la guerra de la era Indomitus. Muchos conoceréis la historia de la famosa invasión de ultramar. La invasión de ultramar ocurrió cuando una gran partida de guerra del caos, conocida como los Nacidos de Sangre, invadió el reino de ultramar de los ultramarines, encabezados por los guerreros de hierro Honsu y el príncipe demoníaco Emkar el Renacido, ambos sirvientes de los poderes ruinosos que habían jurado venganza contra los ultramarines
por los agravios pasados que les habían hecho. La invasión del caos ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, es decir, en el año 999 del milenio 41, aunque la invasión a ultramar no era oficialmente parte de las fuerzas de la Cruzada Negra. Al final, esta búsqueda de venganza se frustró cuando Hounsou escapó y Enkar el Renacido fue desterrado a la disformidad por los ultramarines. Y por si no lo sabíais, también participaron activamente en la 13ª Cruzada Negra de Abaddon. La Legión Traidora de los Guerreros de Hierro se desplegó en su totalidad para participar en esta 13ª Cruzada Negra, y así atacaron al mundo fortaleza imperial de Cadia. Esto resultó en la mayor movilización de fuerzas imperiales y caóticas vista en la Vía Láctea desde la herejía de Horus. Durante la 13ª Cruzada Negra, los Guerreros de Hierro, bajo el mando del herrero de guerra Barban Falk, atacaron una vez más el mundo forja del Adeptus Mechanicus de Hydra Cordatus, desde donde se suministraban armas y material de guerra al imperio de la humanidad, y fue uno de los pocos lugares de la galaxia donde el Mechanicum almacenó en secreto sus diezmos de la semilla genética de los marines espaciales. Los Guerreros de Hierro necesitaban desesperadamente la semilla genética pura de los marines espaciales para reconstruir sus números, ya que el poder corruptor del caos tendía a mutar su propia semilla genética hasta el punto de que era imposible utilizarla para reponer sus filas con nuevos marines espaciales. A pesar de las fuerzas imperiales dispuestas contra ellos, incluida una guarnición de tropas del Astra Militarum e incluso un pequeño destacamento de titanes de la Legio Ignatum, al final, los Guerreros de Hierro salieron triunfantes. Cuando Cadia finalmente cayó ante el Señor de la Guerra Abaddon durante la 13ª Cruzada Negra y la Cicatrix Maledictum dividió la galaxia de un extremo a otro, Perturabo movilizó 1000 ejércitos y los coordinó en una gran estrategia que apuntó a los mundos imperiales más fuertemente defendidos en todo el Segmentum. Ahora, un vasto flujo de tropas, material, vehículos y armas demoníacas fluye desde Medrengar hacia la galaxia, mientras los Guerreros de Hierro hacen la guerra una vez más contra el odiado Imperium. Tengo también que destacar la guerra de Taledus, en la que los Guerreros de Hierro emplearon unas armas recién fabricadas conocidas como recolectores de almas. Estas máquinas demoníacas transportan a los Guerreros de Hierro a los mundos que desean atacar, y una vez allí se alimentan de la carne, metal y arma de los muertos para crear nuevas máquinas demoníacas y apoyar en combate a los traidores. De esa forma, atacaron el planeta Gedrash y se lanzaron al asedio de sus ciudades colmenas defendidas por millones de soldados de la Guardia Imperial. Los Guerreros de Hierro avanzaron apoyados por las creaciones recién fabricadas como los Venom Crawlers y los Aplastadores. Pronto, los leales estaban en plena huida, retirándose a las fortalezas que había en los polos del planeta, donde se prepararon para hacer su resistencia final. De no haber sido por los refuerzos imperiales, el mundo entero habría caído en pocos días. Sin embargo, para los Guerreros de Hierro fue imposible enfrentarse tanto a los Templarios Negros como a los Caballeros Imperiales de la Casa Mortan al mismo tiempo que asediaban la fortaleza polar. El golpe definitivo les vino cuando destruyeron el recolector de almas y se vieron privados de sus refuerzos. De todas formas, fieles a su ideal de nunca retirarse ante un asedio, siguen allí, luchando en el planeta Gredask. Y esa es la situación actual de los Guerreros de Hierro en el milenio 42. Espero que este vídeo resumiendo toda su historia hasta la era Indomitus os haya gustado. En unos días subiré más contenido sobre las guerras del Imperio contra el Caos. En especial, la que tengo muchas ganas de contaros es la Guerra de Nahmun, una guerra que podríamos considerar la más actual de todas, o tal vez incluso la más importante actualmente, más incluso que esa Guerra de Octarius de la que ya os hablé hace tiempo. Bueno, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.